Vamos a hablar para que ustedes me digan si me escuchan, si se ve claro para poder dar inicio a esta clase de este día. Amén. También la hermana dice, no veo la imagen del pastor, no se ve, pero vamos a, será hay un poco de contraluz, no me favorece la luz atrás de mí, ya eso lo vamos a ir checando. Amén. Dice el hermano Alberto que si la hermana Perla puede activar los botones, debe activar los botones del audio y la cámara. Ahí en la pantallita se va a ver un botoncito de micrófono y de cámara. Ahí hay que activarlos para que se pueda ver. Amén. Dice la hermana que ya se ve. Amén. Sí. Así es, bueno. Entonces ahora sí quiero empezar hoy en este día y quisiera saber si todos los que estamos aquí conectados se escucha, se ve la imagen para poder dar inicio, que todos vayamos juntos en este estudio, la primer clase del estudio a la Carta de los Romanos. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio. Antes de empezar, yo me quiero presentar. Soy el pastor Asael García Rojas. Pertenezco a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad del Buen Pastor. Estoy ministrando en la Iglesia Peniel, en la zona número 2. Aquí estamos trabajando donde Dios nos ha puesto y estamos con gusto, con ánimo. Y en este proyecto donde el hermano Alberto nos hace la invitación para poder llevar a cabo esta clase de estudio a los romanos, pues para mí ha sido un gusto, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, formar parte de este equipo, y yo solo pido la ayuda de Dios que nos dé la habilidad, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento para poder ser claro, ser preciso a este estudio que tenemos de a los romanos. Alguna duda que vayamos teniendo, por favor ahí vamos escribiendo y vamos a ir contestando. Vamos a ir capítulo tras capítulo. Esa es la intención de esta clase de los romanos. Es un cuatrimestre donde vamos a ver todo el libro de Romanos. Cada mes sabemos que se conforma por 4 semanas, 4 clases. Vamos a tener al mes el estudio a los romanos y en 4 meses pues tenemos 16 semanas, son 16 semanas, 16 días, excepto un día donde vamos a Santa Cena, pero me parece muy perfecto que estemos estudiando clase por clase, capítulo por capítulo. Entonces en este día vamos a dar inicio con el capítulo 1 del libro de Romanos. Así es, en este momento pues vamos a empezar, ¿verdad? Si no hay ningún problema, vamos a dar inicio. Ahí en su monitor, en su pantalla, desde el celular ya pueden ver que tenemos una diapositiva donde vamos a dar el inicio, estudio a los romanos. Y vamos a empezar con el capítulo 1. Yo creo que para nosotros hemos leído en muchas ocasiones este libro de Romanos, algunos versículos, algunos capítulos, todo el libro completo, y sabemos que es muy importante para nuestra vida cristiana, para la vida espiritual. Es donde este libro está cargado de teología, de doctrina, y es muy indispensable para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Bueno, así es, vamos a empezar. Y yo quisiera que antes de que tomemos lectura al libro de Romanos, para que
Abran su Biblia, hermanos, si están ahí. Vamos a ir leyendo juntos la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Amén. Deseo que juntos vamos a abrir la Biblia, vamos a dirigirnos al libro de Romanos. Este libro es un libro escrito por el apóstol Pablo y se le conoce como cartas paulinas, cartas del apóstol Pablo. De hecho, cuando abrimos el Nuevo Testamento y encontramos primero los 4 evangelios, la vida del Señor Jesús, posteriormente está el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un libro donde nos habla historia de la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia, cómo empieza a crecer la iglesia. Posteriormente encontramos los libros, las cartas paulinas. Y en primer lugar, cuando abrimos las cartas paulinas, encontramos precisamente el libro de Romanos. Así está clasificada este libro en nuestra Biblia. El libro de Romanos como primer libro de las cartas paulinas. Antes de empezar, yo quisiera mostrar un poquito una gráfica que aquí he presentado en diapositivas, que para poder iniciar al estudio de Romanos, vamos a ver el tiempo de la cronología, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir las cartas paulinas. Para mí es muy interesante que esto lo pudiéramos aprender juntos, no lo pudiéramos incluso quizás hasta grabar, tome nota, vamos a apuntar el tiempo, la línea de la cronología de las cartas paulinas. Para eso entonces vamos a empezar así. Tenemos una línea ahí que forma el tiempo, y en esa forma encontramos que fueron escritas las cartas del apóstol Pablo. Empezamos con la primera carta paulina. En el año 49 aproximadamente fue escrito el libro, la carta a los Gálatas. De ahí tenemos Primera de Tesalonicenses en el año 51. Segunda de Tesalonicenses en el año 51 o en el año 52. Primera a los Corintios entre el año 55 y el año 56. Segunda de Corintios en el año 55 y 56. Y en el libro, en la carta a los Romanos, ahí lo tenemos enmarcado. Ese es el libro que vamos a estudiar hoy. Fue escrito aproximadamente entre el año 56, ya que unos dicen que entre el 56 al 58, entre el 57, bueno, no hay fechas exactamente, pero ese es el tiempo de la cronología en que fueron escritos aproximadamente las cartas paulinas, las cartas que envía el apóstol Pablo a las iglesias de Jesucristo. De ahí tenemos la carta a los Colosenses, que fue escrita aproximadamente entre los años 62. La carta a Filemón en el año 62. Carta a los Efesios en el año 62. Bueno, ahí tenemos Colosenses, Filemón y Efesios entre los años 62. El tiempo de la cronología nos marca primero Colosenses, Filemón y Efesios, o a la iglesia de Éfeso. Bueno, se entiende que fue primero enviada la carta a Colosenses, después a Filemón y después a Éfeso, entre ese mismo año, entre el año 62. La carta a los Filipenses fue escrita aproximadamente entre el año 62 y el año 63. Primera de Timoteo, el año 65. Tito, entre el año 65 y 66. Segunda de Timoteo, entre el año 67. ¿Se dan cuenta que la primera carta de Timoteo fue en el 65, segunda carta a Timoteo fue en el 67, y en medio, entre el 65 y 66, fue una carta dirigida a Tito? Ahí ponemos Hebreos, es una carta que tiene como autor anónimo, no se sabe exactamente quién la escribió, pero la ponemos ahí porque esta carta se le atribuye al apóstol Pablo, entre el año 67 y el año 69.
Así es el orden que fueron escritas estas cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Nosotros vamos a estudiar el libro, la carta a los romanos. Si nos damos cuenta, es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, fue la carta 2, 4, 6, 6 cartas. Después de la quinta, él escribe a los romanos. La pregunta es, ¿por qué cuando nosotros abrimos las cartas paulinas aparece en primer lugar Romanos y no aparece Gálatas? ¿Por qué no sigue después Tesalonicenses y segunda? Y así Corintios, primera y segunda. Bueno, así en el canon entraron, se acomodaron así. Y cuando nosotros estudiamos Romanos nos damos cuenta, y por así decirlo, podemos tomar en cuenta que la carta a los romanos, que fue escrita la carta número 6, queda en primer lugar en el canon, en la Biblia, acomodada en la primera, una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, porque es un libro que habla extensamente de una teología bíblica y que habla abundantemente con toda amplitud y perfección sobre la doctrina de Jesucristo para la iglesia. Entonces, por ese hecho podemos entender que Romanos se acomoda uno de las primeras cartas en nuestra Biblia como las cartas paulinas. Así ustedes abren la Biblia, el Nuevo Testamento, y se van a encontrar los Evangelios, el libro de los Hechos y Romanos. En la imagen que tenemos nos damos cuenta cómo fueron escritas las cartas del apóstol Pablo. Voy a pasar la siguiente diapositiva y en la primera columna tenemos las cartas como están acomodadas en nuestra Biblia, de acuerdo al canon en el cual fueron acomodados y se llevaron a cabo en nuestra Biblia. Y de la otra columna tengo y he puesto como los libros fueron escritos de acuerdo al tiempo cronológico, a la línea del tiempo. Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, primera de Timoteo, Tito, ahí puse primera de Timoteo, es segunda de Timoteo y Hebreos. ¿Amén? Esto es como una reseña únicamente para que pudiéramos saber y conocer cómo fueron escritas las cartas del apóstol Pablo, entre qué años fueron escritas, y cuando llegamos al libro de Romanos, sabemos que fue la sexta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo. La palabra epístolas, que así conocemos, así encabeza cada carta del apóstol Pablo, epístolas del apóstol San Pablo a los romanos. La palabra epístola es una palabra que viene del griego y que en el latín moderno también se dice epístola y que significa carta, así literalmente, carta. Es como una correspondencia, se dirige hacia alguien. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace, una carta que va dirigida especialmente a alguien. Nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo y tiene nombre del autor, quien escribe, y también tiene el destinatario. ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige la carta? La mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a las iglesias. Y pocas epístolas fueron dirigidas especialmente a individuos o personas. Y ahí tenemos a Tito, a Filemón, a Timoteo, cartas dirigidas especialmente a ellos. Y las otras fueron cartas dirigidas a las iglesias. La carta que hoy vamos a ver es una carta que se dirige a la iglesia que está en Roma. Una iglesia que fue creciendo en aquel lugar y que el mismo libro de Romanos nos da reseña que el apóstol Pablo no había estado ahí, que a él le gustaría poder estar con ellos. En los últimos capítulos me parece que él dice, hay cosas que me han estorbado, no he podido. Sabemos que algunas situaciones no
le impidió llegar a aquel lugar. Cuando él escribe la carta a los romanos, entiende que él está escribiendo en Corinto, y también sabemos que fue así como escrita en el año 57, y en ese año el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta, nos narra que para ese tiempo el apóstol Pablo estaba en el tercer viaje misionero. Él estaba pues visitando las iglesias, pero el deseo de él era llegar a los hermanos en Roma. La forma que él pudo hacerlo en este momento fue a través de la carta que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Y para empezar, ahora sí, con nuestra Biblia en la mano, vamos a leer juntos lo que dice la Biblia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a tomar este primer versículo de Romanos capítulo 1, versículo 1. Tenemos la presentación. Se presenta Pablo a la iglesia y se dice, soy Pablo. Sabemos que Pablo, antes de su conversión, tenía un nombre muy diferente. El nombre que él tenía era Saulo, conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso porque él era de aquella región de Tarso. Entonces así se le llegó a conocer, Saulo de Tarso. Cuando el Señor lo llama al Evangelio, cuando el Señor se le aparece, sabemos que camino va a Damasco, Pablo persiguiendo a la iglesia. Él llevaba cartas con orden y con poder de meter a prisión a los cristianos. Era un hombre celoso en la doctrina judía y va en busca de los cristianos, de la primera iglesia, los primeros cristianos, con aquel celo. Y cuando va camino a Damasco, sabemos la historia, Dios se le aparece en el camino en una luz resplandeciente, de tal manera que él cae al piso, esa luz lo deja ciego, y él ahí en tierra, tragando polvo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y sabemos que aquella luz, con aquella voz poderosa, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que estaba contra la iglesia, pero el Señor Jesús se le aparece en el camino cuando él va camino a Damasco. Y tenemos a Saulo, hermanos, platicando con aquella luz. Y el Señor le dice, yo soy Jesús. Bueno, vamos a pensar. Si Saulo perseguía a la iglesia, no a Jesús, así literalmente perseguía a las personas físicamente que predicaban a Jesús. Él estaba contra la iglesia y la luz resplandeciente le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nos damos cuenta que el que se mete contra la iglesia no se mete directamente contra las personas, sino uno está metiéndose directamente contra Dios, contra el Señor Jesucristo. Es el cuerpo místico de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Bueno, Saulo se convierte y Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Y le dice que él será llamado Pablo. Pablo tiene un nombre, un significado. Le dice, tú serás Pablo, en otras palabras, su significado, Pablo es pequeño, le dice, tú serás pequeño, tú eres pequeño delante de mí, porque el único grande, altísimo, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces él así llega a la conversión al Evangelio de Jesucristo. Cuando él se levanta, se queda ciego, es llevado a una dirección donde Dios lo puso. Dios habla con Ananías y le dice, ve, porque él me es útil para el Evangelio, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, Pablo dice, yo soy Pablo, se está presentando, yo soy el pequeño. Ya no reconoce él su nombre anterior, ahora conoce el nombre que Dios le ha puesto. Soy Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que anteriormente estaba
contra Jesucristo, estaba contra la iglesia de Jesucristo, se levantaba él contra todo lo que se hablaba de Jesús, y ahora él dice: yo soy siervo de Jesucristo. ¿No te viene esa primera frase, siervo de Jesucristo? Y para nosotros la palabra siervo de Jesucristo es muy común, es hasta una frase en la iglesia, quizás elogia a alguien, es algo muy hermoso decir: es un siervo de Dios, es el siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo ya a nuestro tiempo, a los términos que tenemos, llamar un siervo de Dios, siervo de Jesucristo, pues sabemos que es un hombre que está dispuesto a servir a Dios, y por así decirlo, los conocemos más como a los pastores, ¿verdad? Usted va a hablar de un pastor, va a dirigirse hacia un pastor y le llama el siervo de Dios. Y esos son los términos que como nosotros tenemos, habitualmente usamos. Pero en aquel tiempo, cuando él se presenta a la iglesia y dice: soy siervo de Jesucristo, la palabra siervo es una palabra muy humillante. La palabra siervo es una palabra que significa realmente: soy esclavo. Lo que Pablo, el siervo de Dios, está diciendo: soy siervo de Jesucristo, está diciendo: yo soy esclavo. Soy esclavo. Y un esclavo no tiene derecho a nada, hablándolo así literalmente. Su voluntad está rendida a su amo, a su patrón, a su señor. Ustedes conocen en la Biblia que en aquellos tiempos se manejaba mucho lo de esclavo y amo, siervo y señor. Entonces ahora Pablo, él ocupa ese término y dice así: como ustedes conocen que la gente cuando es siervo, cuando es esclavo, tiene un amo, tiene un señor. Yo soy un siervo, yo soy un esclavo, yo soy esclavo de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Mi voluntad está rendida a Dios, mi voluntad está rendida a Él. Y en otras palabras está diciendo: el que manda sobre mi vida es Jesucristo. Ahora bien, dice: llamado a ser apóstol. ¿Se da cuenta? Primero, él dice: soy siervo. Él está entregando toda su voluntad a Dios. Pero ahora él dice: soy llamado a ser apóstol. Veamos entonces ahora el apóstol del Señor Jesús. La palabra apóstol sabemos que es enviado. Y ahí es donde vamos a ver, él dice: soy enviado. Alguien me ha enviado. Soy llamado. No me llamé yo. No me puse yo. Soy llamado por Dios. Y así él puede decir: soy siervo, pero también estoy aquí porque él me ha llamado y me ha enviado. Y lo hago con toda voluntad como esclavo, apartado para el evangelio de Dios. Note bien este primer versículo que tenemos en el libro de Romanos, la presentación del apóstol Pablo. Se dice ser esclavo de Jesucristo. Él no tiene voluntad propia, la voluntad se la ha entregado a Dios, y ahora es que la voluntad de Dios se haga en su vida. Y después tenemos apartado para el evangelio de Dios. Está consagrado. Apartado es consagrado. Apartarse es estar dedicado a ese servicio a Dios, como él lo dice, como esclavo. Entonces, el capítulo 1, vamos a tener primeramente la presentación del apóstol Pablo. Posteriormente tenemos el capítulo, vamos a ver la oración del apóstol Pablo. La oración tiene el saludo, la presentación, el saludo. Esto lo dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos la presentación, se presenta el apóstol Pablo, da a conocer quién es y por qué está predicando el evangelio, y también lo saluda. La paz, la gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después tenemos el versículo 8 y tenemos aquí
una oración. El apóstol Pablo dice: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio del Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Un hombre que se acuerda siempre de la iglesia, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que estéis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Un siervo de Dios que está al pendiente de la iglesia, que está orando por la iglesia, un hombre que está dedicado, como escuchamos al inicio, está apartado por Dios, está apartado para la obra de Dios, y es un hombre que está dedicado al servicio de Dios. Qué importante es esto, conocer que cuando Dios nos llama a la obra, tenemos una función, tenemos una encomienda, ¿verdad? De estar apartados para la obra. Quiero decirte que muchos conocemos y decimos: los pastores les llamamos siervos de Dios, y nos olvidamos que todos los llamados de Dios, los que forman parte del pueblo de Dios, son siervos de Jesucristo. Usted es un siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios, pero no soy un siervo de Dios por el hecho de ser pastor. Usted y yo somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dedicado y hemos entregado nuestra vida a Él. Estamos consagrados para Él. Tenemos que servirle a Él. Entonces, como hombres y servidores de Dios, tenemos que también tomar el estilo de vida del apóstol Pablo en nuestras vidas como siervos de Dios. Hombres dedicados y apartados para la obra. Apartados, consagrados. Nuestra vida consagrada está para el servicio de Dios, pero también debemos estar orando por la misma iglesia de Jesucristo. Muchos de nosotros nos acordamos en las oraciones nada más de nosotros mismos. Voy a orar de mí, voy a orar de mis problemas, voy a orar de mis necesidades, voy a pedirle a Dios que necesito, que tengo, y me olvido a veces de los demás, me olvido de las peticiones que hay en los hermanos, ¿verdad? Entonces, un siervo de Dios, vemos aquí, de acuerdo a Romanos, en el capítulo 1, versículo 8 al 14, nos damos cuenta que los siervos de Dios están al pendiente en la oración del mismo pueblo de Jesucristo. Nosotros debemos estar dispuestos a llevar esa tarea diaria de estar orando por nuestros hermanos. Orar por nuestras peticiones lo hacemos con mucho fervor. Orar por la petición de un hermano se nos llega a olvidar. Pero las peticiones que hay en la iglesia debemos tenerlas en nuestro corazón y hacerlas nuestras. El apóstol Pablo, aunque no estaba con ellos físicamente, él estaba en espíritu, él estaba al pendiente, él estaba orando por la iglesia de Jesucristo. Vemos, dice: he querido ir, quiero estar allá, quiero verlos, quiero enseñarles la palabra, quiero confirmarles su fe, quiero que ustedes crezcan y se desarrollen en el evangelio. Ahora, vamos a llegar al versículo 16. Es un verso que nos sabemos de memoria, que conocemos, y muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. En otras versiones, en la versión antigua dice: porque es potencia de Dios. En la versión moderna dice: porque es poder de Dios para salvación o para salud. Primeramente, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Se da cuenta que el apóstol Pablo primero en los versículos anteriores les decía, quiero estar con ustedes para confirmarlos en su fe. Y en estos versículos ahora les habla sobre ese evangelio que confirma nuestra fe. Algo que va a confirmar nuestra fe es el evangelio. La palabra evangelio, usted sabe que tiene un significado muy hermoso, las buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Evangelio es las buenas noticias. Vea a su alrededor. Escuche a su alrededor. Y se dará cuenta, escuchará todos los días malas noticias. En los periódicos, alarmas, periódicos amarillistas, puras malas noticias. Nos damos cuenta que el mundo está lleno de malas noticias. La gente vive desesperada por las malas noticias que escucha en su entorno. Se alarma de lo que está sucediendo. Vemos hoy en estos tiempos, ¿verdad?, lo que está pasando a nivel mundial y hay una gran alarma por todo lo que está pasando, por la economía, por los presidentes que están tomando las naciones y todo esto, pues alarma, son malas noticias, pero quiero decirle que esto va a continuar, no va a parar, cada día va a ser peor, pero el evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios nos da a nosotros un consuelo, nos conforta, nos da una buena noticia, y la buena noticia es que no debemos estar angustiados, desesperados, sino que en Cristo tenemos vida y que tenemos vida en abundancia. Esa es la buena noticia, y el apóstol Pablo es lo que está diciéndole a la iglesia en Roma, y le está diciendo, hermanos, no se preocupen, yo quiero estar con ustedes, quiero confirmar su fe, y posteriormente en el versículo 16 y 17 le está diciendo la forma en que la fe se confirma, y la forma en que la fe se confirma es a través del evangelio, y el evangelio son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Para la iglesia la buena noticia, para mí, para usted, la buena noticia es que Cristo pagó por mí, que Cristo se entregó por mis pecados, que Cristo me perdonó, que Cristo me dio una nueva vida y que Cristo me da vida eterna. Esa es la buena noticia. Y eso es lo que nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio nos trae buenas noticias. El evangelio no debe causar vergüenza, no debe causar pena, miedo, no debe causar titubeo, debe causar en nosotros confianza, madurez, firmeza, confirmación, las buenas noticias, que si íbamos a la muerte, en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, este verso que nos dice de esta forma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Así dice la Biblia. En otra versión dice, porque es potencia de Dios. Es potencia de Dios. Es poder de Dios. Quiero que analice esa palabra. Si es posible, quiera usted poder subrayar su Biblia en ese versículo, en esa frase. Es potencia de Dios. Subráyelo. Anímese a subrayar su Biblia, anímese a escribir sobre su Biblia. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho. Cuando yo abro la Biblia y encuentro mi Biblia subrayada, me acuerdo porque algo impactó en mi vida, algo quiere decir para mí, y hoy le animo, le invito a que subraye en su Biblia la palabra, porque es potencia de Dios. Amén. Ya lo escribió, ya lo subrayó. Ahora medite en esa palabra. Fíjese, dice el apóstol Pablo, quiero confirmarlos en la fe. Y luego les habla que esa confirmación viene con el evangelio de Jesucristo. Ahora que usted ha subrayado, porque es potencia. Potencia, es poder de Dios. Quiero detenerme ahí un momento porque quiero que medite en esa frase, quiero que analice esa frase. El evangelio trae poder, trae potencia. ¿Cómo viene ese poder sobre nuestras vidas?
¿Cómo viene ese poder sobre nuestras vidas? Dice que el Evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. La palabra poder o potencia, como está escrita en el lenguaje antiguo, en el lenguaje moderno, viene de el griego, y el griego lo maneja es dinamis. Así dice, esa palabra potencia o poder, en el griego, en los escritos originales, dices dinamis. ¿Qué quiere decir dinamis? Dinamis quiere decir es dinamita. Ve hasta dónde el apóstol Pablo lleva el mensaje, cómo es el Evangelio de Dios, es una dinamita. ¿Usted conoce la dinamita? ¿Usted sabe para qué sirve la dinamita? La dinamita sirve para demoler edificios, ¿verdad? La dinamita sirve para derrumbar cerros, montañas. La dinamita, hermano, nada lo puede limitar, nada lo puede detener. Si quiero explicarme de esa forma, la dinamita nada lo puede detener. Prende usted dinamita y no hay algo que lo detenga. Revienta la dinamita, echa abajo un edificio, destruye una montaña. Vea lo que está diciendo el apóstol Pablo. El Evangelio es dinamis. El Evangelio, la buena noticia es poder, es potencia, es dinamis. Es una dinamita. Nada lo va a poder detener. El Evangelio, hasta el día de hoy, no hay algo que lo pueda detener. Los fariseos quisieron detener el Evangelio de Jesucristo, no pudieron. Nerón quiso detener el Evangelio de Jesucristo, no se pudo. ¿Cuántos hombres en la historia de la iglesia primitiva quisieron detener el Evangelio, que no se predicara Cristo? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo fueron encarcelados en varias ocasiones por predicar a Jesucristo. No querían que hablaran de Jesús. Los metieron a la cárcel. Quisieron taparles la boca, que no predicaran ese nombre. Pero el Evangelio de Jesucristo es dinamita, nada lo puede detener. Fíjese, han pasado más de 2000 años y el Evangelio sigue escuchándose. La dinamita, no hay algo que le detenga. El Evangelio sigue creciendo por todo el mundo. Y usted, como siervo de Jesucristo, lleva esas buenas noticias. El Evangelio primero llega a nuestra vida, y esa dinamita revienta todo lo que estaba en nuestra vida, en nuestro ser, espiritualmente hablando, ¿verdad? Reventó todo, sacó las malas costumbres, sacó nuestro estilo de vida que llevábamos, echó abajo ese viejo hombre que llevábamos. ¿Por qué? Porque dice, el Evangelio es poder de Dios para la salvación, para la salud. Y de acuerdo al griego, esa palabra quiere decir liberación. El Evangelio trae liberación. Lo que el hombre no ha podido hacer en cambiar personas, ni en que las asociaciones anónimas han podido regenerar vidas, solamente lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo. Porque es una dinamita. Véase usted cómo era antes y cómo es hoy. Hemos cambiado, y yo puedo decir, he cambiado en mucho. Lo que yo nunca pensé poder dejar, lo dejé. ¿Y por qué lo dejé? Porque entró el Evangelio, llegó la buena noticia, esa dinamita, ese poder, echó abajo ese viejo hombre, destruyó esas malas costumbres, actitudes, palabras, pensamientos. No digo que soy perfecto, pero sí vamos buscando la perfección en Jesucristo. Como siervo de Jesucristo, usted y yo debemos seguir predicando el Evangelio a las gentes, a las naciones. Y me parece muy bien esta plataforma porque, hermanos, vemos desde este lugar, podemos anunciar el Evangelio por todo lugar.
Y así como tenemos este medio, hay muchos de seguir predicando el Evangelio. Usemos la tecnología y la estamos usando para bien, porque el Evangelio es poder. La gente tiene que seguir escuchando el nombre de Jesucristo. Aunque el enemigo quiera taparnos la boca, aunque el enemigo quiera entorpecer nuestra vida. Y muchos no se animan a predicar por miedo, hay miedo. Hay unos que, no sé si les ha pasado, pero nos ha pasado esto a lo mejor en el transporte público. Usted va en la microbús, va en el autobús, va a un lado una persona y dice, quiero hablarle de Jesucristo, quiero hablarle de Jesucristo. No sé si le ha pasado. Y estamos ahí a punto de hablarle. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Tenemos miedo, tenemos pena. Esa pena es manejada aquí, dices vergüenza. No sabemos cómo hablar, cómo entrar. La persona se baja y dice, casi le iba a hablar. Por ese casi no se logró. Tenemos que animarnos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dice la Biblia. Ese poder es dinamita. Y el Evangelio es dinamita, el Evangelio es una dinamita, las buenas noticias es esa dinamita, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, porque es poder. El Evangelio es una dinamita, porque el hombre cambia el estilo de vida. Usted ve a la persona y llegamos a escuchar, yo era un delincuente, yo me drogaba todos los días, yo me emborrachaba todos los días, mi familia no me quería, vivía en las banquetas de la calle, estaba en las calles vagando, no tenía dirección, pero llegó la palabra, la dinamita, el Evangelio, las buenas noticias, y derrumbó ese viejo hombre. Y hoy vemos muchos que están sirviendo a Dios de esta forma, cambiados, regenerados. Uno de ellos es el mismo apóstol Pablo. Recuerda, el que perseguía a la iglesia, ahora está predicando ese evangelio. Lo que él perseguía que no se predicara, ahora él lo está anunciando. Son buenas noticias. Ve cómo el evangelio cambia al hombre, la palabra de Dios cambia al hombre. Hermanos, esto es lo que debemos tomar en nuestra vida. Si nosotros vamos siguiendo este lineamiento del libro de Romanos, nos va a dar confianza. El evangelio nos va a ir confirmando nuestra fe. No tenemos que tener pena, miedo, el predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces la Biblia nos enseña de esta forma, ¿verdad? Es potencia de Dios para salvación. Y si se acuerda, ¿qué decíamos para salvación? Para salvación quiere decir liberación. El Señor nos libera. ¿De qué nos libera? De la esclavitud del pecado. Pero ¿qué es lo que ahora nos hace ser esclavos de Cristo? Nos libera de la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos de Jesucristo. El apóstol Pablo, él lo dijo en el verso 1, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo al mal, ahora es esclavo de Jesucristo y lo predica con mucha alegría. Nos damos cuenta entonces que el Evangelio, el poder de Dios, da salvación. Salvación es liberación. Las cadenas del pecado se rompieron. Las cadenas del pecado se rompen por la predicación de la palabra de Jesucristo. Es que cuando usted lee la Biblia, no es leer cualquier literatura. Usted está leyendo palabras que tienen vida eterna. Eso es lo que Pablo, el apóstol Pedro, le dijo al mismo Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que fue inspirada divinamente, palabra viva, palabra eficaz, palabra verdadera, esa es la que viene a liberar nuestro corazón. Podremos conocer mucha literatura de muchos autores, pero la palabra de Dios es la única que puede cambiar al ser humano. Es dinamis. Y la palabra de Dios es espíritu. Cuando entra en nuestro corazón, la palabra hace su efecto. Empieza a cambiar nuestra vida. Tomemos la palabra
como alimento para nuestro ser. Gocémonos en su palabra, alimentémonos de ella, vivamos en su palabra. Y así el apóstol Pablo, esto es lo que le enseña a la iglesia. La palabra de Dios viene a liberar, el evangelio de Dios viene a cambiar, el evangelio de Dios viene a dar buenas noticias. No te alarmes, no te asustes, no te desesperes, no te aflijas, no te deprimas. Cristo viene a darte buenas noticias. Y la buena noticia es que por su sangre nosotros somos perdonados, lavados y confirmados en su camino. Bendito es Dios, ¿verdad? Yo me gozo en la palabra de Dios cuando uno la lee. Y esta palabra para mí causa tanto gozo en mi corazón que no puedo callar de gozo, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. Posteriormente en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él son eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las casas hechas, de modo de que no tienen excusa. Bueno, de aquí ya en adelante empieza ahora el apóstol Pablo a hablar. Empieza el apóstol Pablo a hablar ahora sobre el hombre tiene necesidad de Dios. La caída del hombre trajo muerte. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de la sangre de Jesucristo. El hombre está en una condición totalmente en perdición. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad y empieza a revelar la condición ahora del hombre. El apóstol Pablo habla de la condición del hombre. El hombre se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda. El hombre se ha entregado a la maldad. En los versículos más adelante, si leemos el 24, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encaminaron, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, lo que vamos a ver es que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que el hombre se buscó sus propios males, el hombre dejó a Dios y el apóstol Pablo lo que quiere confirmar a la iglesia es que no se aparten de Dios. La naturaleza humana, el hombre, desde la caída de Adán, el hombre perdió la imagen de Dios. Recordamos en Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2 nos muestra que el hombre fue criado a imagen de Dios, a semejanza de él. Génesis capítulo 3 nos muestra la caída del hombre. El hombre decidió, él decidió desobedecer a Dios. Y ahí vino el pecado. No culpemos a Adán, no culpemos a Eva. Tampoco culpemos a Dios, mucho menos, ¿verdad?
Pero cuando el hombre vive en pecado, busca siempre un culpable. Si se da cuenta, en el Génesis buscó un culpable. Adán buscó un culpable y le echó la culpa a Eva. Eva buscó un culpable y le echó la culpa a la serpiente. Hoy nos damos cuenta que el hombre sigue buscando culpables. Cuando vive en pecado, sigue buscando culpables. El que adultera busca culpables, ¿verdad? Culpa al cónyuge y se justifica por qué cometió un adulterio. El que toma, el que se embriaga, busca culpables. ¿Por qué? Es porque tomó. El que vive en un pecado siempre va a buscar un culpable. No se diga, el que deja de ir a la iglesia, de congregarse, de asistir a los cultos. Si usted ha escuchado, busca culpables. Es que el pastor, es que los hermanos, es que la iglesia, es que me vieron feo. Se da cuenta que cuando uno vive en pecado siempre va a echarle la culpa a alguien, siempre va a culpar a alguien. El hombre no es consciente de recibir su falta, su culpa, es decir, de verdad de pecado. Eso es lo que Dios esperaba de Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y el hombre se escondía. Así Dios nos llama, nos busca, nos quiere confirmar en la fe, y cuando vivimos en pecado buscamos culpables, ponemos excusas. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarnos y reconocer que nosotros somos los culpables, que hemos fallado. Y a esto, pues el apóstol Pablo dice que Dios los entregó. Fíjese, así es lo que dice el versículo 24. Dice, Dios los entregó. Dios los entregó en la inmundicia. Usted y yo estamos en toda la libertad de decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Usted está en toda la libertad de entregarse a Dios o no entregarse. Usted está en la libertad de rendirle su vida al Señor como un esclavo que le haga su voluntad en usted. Usted está en esa libertad, como también de decir, no, yo no quiero nada de Dios. Pero recordemos que esto provoca la muerte, lleva a la muerte. Y la Biblia nos está enseñando en este capítulo que lo único que nos puede cambiar el estilo de vida es Jesucristo, a través de su evangelio. A través del evangelio encontramos la salvación y en el evangelio encontramos a Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Así llegamos al camino, con una mente perversa, mala, malvados, pero en Cristo hemos recibido vida eterna, nuestra vida cambió. Gracias a Dios, usted que está viendo esta transmisión, le ha entregado su vida a Jesucristo. Gracias a Dios que usted le ha entregado su vida al Señor, que usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios usted puede dar testimonio quién era antes y quién es hoy. Pero quiero decirle, usted se va a quedar así. Usted va a decir, bueno, yo ya fui salvo, qué bien, me cruzo de manos, Dios me cambió, Dios me transformó. No, si somos siervos de Jesucristo, recordamos que siervos de Dios no solo son pastores, siervos de Dios no solo son hombres que tienen un ministerio en una iglesia, siervos de Dios somos todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y como siervos de Dios tenemos que predicar el evangelio. ¿Se da cuenta que tenemos una tarea ardua, una tarea, hermanos, de todos los días, predicar el evangelio, así como Cristo lo cambió? Usted sea un vaso, sea un canal de bendición para su compañero de trabajo, para su amigo de escuela, para su familia, para su vecino. Sea usted un canal donde usted lleva ese dinamis, esa dinamita del evangelio, donde nada lo pueda detener y venga a echar abajo toda obra del diablo, todo lo que el enemigo ha hecho con la humanidad, con la gente, con los que le rodean, y predique a Jesucristo. Prediquemos a Jesucristo. Y Pablo lo hace con mucho gozo. Hagámoslo de esa manera, hermanos, con gozo, predicar el evangelio de Jesucristo. Amén, hermano, pues esto es lo que en este día podemos ver así el capítulo 1 de Romanos, y esto es lo que podemos aprender. Vamos a predicar a Jesucristo.
Vamos a que nada nos detenga, que nada nos detenga. Tenemos una dinamita en nuestro espíritu, tenemos una dinamita en nuestra alma. Vamos a irla echando por todo el mundo, que se venga abajo todo la obra del enemigo, porque el Evangelio de Cristo nada lo va a detener. Usted sea un canal de bendición para los que le rodean. Espero haber sido claro en esta primer clase. Si alguna pregunta, algún comentario, lo podemos hacer aquí, y ya al fin de mes tendríamos una tarea, y ahí la estaré escribiendo, pidiendo qué es lo que vamos a llevar a cabo de tarea, conforme a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Conforme a lo que hemos visto. No dejen de leer el libro de Romanos, lea la Biblia, vamos a ir adelantando, que cuando vayamos leyendo, pues vayamos solamente confirmando lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Yo creo que esto ha sido la clase hasta este momento, y antes de despedirme yo quiero decirles, me da mucho gusto estar aquí, de verdad, conocerles, pues así, a través de este medio, saber que están ahí, escuchando esta clase, este seminario, me da mucho gusto, y pido a Dios que esto sea de bendición para nuestras vidas, que sea de bendición este canal, quien lo proyectó, quien en Dios puso este sentir para lograr hacerlo, el siervo de Dios Juan Alberto Esparza. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga ayudando, los maestros que colaboran en este seminario, los alumnos que están participando en este seminario, que el Señor Jesucristo nos bendiga. No se quede con estas enseñanzas en su corazón, guardadas en una libreta o guardadas en un audio, en un video. Llévelos, pongámoslos en práctica, porque eso es lo que el Señor Jesús quiere que hagamos. Me despido. Mi Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. La primera clase nos vemos el próximo lunes, y de igual manera, 8 de la noche, horario de México, centro de México, y aquí estaremos. Dios les bendiga.